Un depredador andaba suelto. Estoy convencida de que se trata de un asesino en serie. Una serie de preocupantes asesinatos. Parecía un crimen sexual que había salido terriblemente mal. A medida que el asesino va adquiriendo experiencia, la experta en perfiles Dale Hinman se prepara para detenerle antes de que ataque de nuevo. Las pruebas del crimen. Viaje en la oscuridad. Port Salerno, Treasure Coast, Florida. Una pequeña ciudad rodeada de gran belleza natural, pero con algunos oscuros secretos. Uno de ellos se descubrió cuando se encontró el cuerpo de una mujer y acudieron los investigadores a la escena del crimen. Llegamos a la escena del crimen. Nos pusimos a investigar. El teniente Silvas y yo efectuamos el primer reconocimiento visual y vimos que se trataba de una mujer blanca. Estaba boca abajo en el canal. Le habían quitado la ropa. La blusa estaba por encima del pecho. Su posición indicaba la posibilidad de que hubiera sido agredida sexualmente. Mike Daugherty se hizo cargo de la investigación. Mike, tenemos a una mujer blanca que encontraron hace un rato unas personas que pasaron por aquí. No lleva ningún documento de identificación. Está en avanzado estado de descomposición, por lo que será difícil identificarla. Los casos en los que la víctima no puede ser identificada son mucho más difíciles de resolver. ¿No lleva identificación? No, no hemos encontrado nada. Los investigadores registraron la zona en busca de pruebas. El cuerpo de la víctima fue enviado al depósito de cadáveres. El inspector Daugherty volvió a su despacho para comprobar si aparecía en personas desaparecidas. Una de las cosas que hacemos es entrar en la base de datos de personas desaparecidas para ver si coincide algún dato, para así reducir el campo de búsqueda. Teníamos la descripción de la ropa que llevaba, por lo que miramos si coincidía con la de alguna persona desaparecida. Todo lo que sabíamos es que era una mujer blanca. Buscamos en la base de datos de personas desaparecidas, pero no encontramos nada. El inspector Daugherty recibió el informe de la autopsia e inmediatamente alertó a sus colegas. Ya tengo el informe de la autopsia. La causa de la muerte fue por estrangulamiento. El inspector Daugherty seguía sin saber quién era la víctima ni quién la había matado, pero tuvo suerte. En el informe aparecía una pista que podía seguir. Algunas de las radiografías indican que se fracturó algunos huesos de la cara. Las fracturas se debían a antiguas lesiones. Los investigadores se pusieron en contacto con médicos locales para averiguar a qué hospital habría ido la víctima. Pasados varios días, recibieron la información de que un médico de un hospital local había tratado a una mujer con lesiones similares. Su historial fue enviado al depósito para compararlo con la víctima. Tomé nota de los empastes, las piezas que le faltaban y cualquier prótesis que llevara. A partir de las radiografías, el Dr. Williams preparó una tabla dental de la paciente que recibió tratamiento. Luego, hizo lo mismo con la víctima no identificada. Entonces, cogí los restos y efectué un examen dental forense, para lo que hice radiografías, gráficos y fotografías para tener la tabla dental post-mortem. Cuando tuve las dos tablas, las comparé. No encontré ninguna diferencia destacable. Coincidía.
La víctima era Jackie Bradley, de 43 años, residente en Port Salerno. Una vez identificamos a la víctima como Jackie Bradley, nos dedicamos a localizar a su familia, amigos y las personas con las que vivía. Y descubrieron que era madre de una hija. Varias personas dijeron que había discutido con su novio y que no la habían visto desde entonces. Cuando los investigadores supieron lo de la discusión, su novio se convirtió en el principal sospechoso. Lo llamaron para interrogarlo. Jackie Bradley llevaba unas joyas. Cuando se las mostramos al novio, se echó a llorar. Estaba visiblemente afectado. Nos habló de la discusión que mantuvieron, que se separaron y que él estaba preocupado por ella. El novio de Jackie Bradley admitió que ambos discutían con frecuencia, pero negó haberla matado. Dijo que esa noche estaba en una fiesta y los agentes comprobaron su coartada. Era cierto. Pedimos ayuda a una experta en perfiles, porque lo cierto es que no teníamos ninguna prueba física. Nosotros tenemos una forma de investigar, y ellos aportan otras técnicas, otra forma de considerar el caso. Nos ayudan porque aportan otras piezas del gran puzzle que intentamos resolver. Debido a su experiencia, pueden decirnos cómo creen que ha ocurrido el delito. La agente Dale Hinman ha ayudado a resolver muchos casos que parecían que iban a convertirse en casos abiertos. Cuando revisé el informe inicial y vi las fotos de la escena del crimen, lo primero que me llamó la atención es que le habían quitado la ropa a la víctima. Parecía un crimen sexual y me preguntaba por qué el violador lo había convertido en un homicidio. También me llamó la atención el lugar. Era un barrio residencial. ¿Cómo podía alguien cometer un asesinato en un lugar tan público? La agente Hinman sabía que el asesino que tiene agallas para correr esos riesgos, con frecuencia vuelve a matar. Dale Hinman, experta en perfiles, intentaba comprender el asesinato de Jackie Bradley. En base a lo que los inspectores me dijeron, a mí me parecía un delito sexual que se había convertido en asesinato. Tenía que ayudarles a averiguar por qué. Hinman necesitaba ver la escena del crimen para imaginar en qué momento el violador se había convertido en asesino. Hola, me alegro de volver a verte. Se reunió con los agentes en la escena del crimen. Aquí es donde encontramos el cuerpo. El teniente Silvas le mostró a la agente Hinman lo que los investigadores vieron cuando drenaron el canal en el que se encontró el cuerpo. Encontramos 13 como estas junto al cuerpo. Suponemos que con ellas intentaba que el cuerpo permaneciera sumergido. Esas piedras normalmente están junto a la tubería por razones de erosión. Parece que el individuo colocó las piedras sobre el cuerpo para retrasar el descubrimiento del mismo. Aunque no es una acción criminal muy sofisticada, porque debería haber sabido que el cuerpo acabaría por emerger. Quizá sea su primer asesinato y le falte experiencia. Buscó más pistas. Contadme algo del barrio. Es un barrio residencial. Es interesante que el asesino dejara el cuerpo en esta zona. Yo diría que si hubiera dispuesto de su coche, lo más probable es que lo hubiera llevado más hacia el oeste, donde hay menos casas y menos oportunidades de encontrarlo. En base a lo que hemos visto aquí, si este es su primer asesinato, es probable que o bien viva cerca de aquí, o trabaje por aquí, o aquí hay algo que le atrae. Pero antes de que los investigadores pudieran aplicar el razonamiento de la agente Hinman de que el asesino estaba cerca, ocurrió algo sorprendente. Se encontró otro cuerpo cerca de la escena del crimen de Jackie Bradley. Recibimos la llamada de una familia que estaba dando un paseo y descubrió los restos de lo que parecía ser una mujer blanca sin identificar. Se encontraba a unos 5 kilómetros de la escena del crimen de Jackie Bradley. Necesitamos inspectores y a la policía científica. La escena del crimen era espeluznantemente similar. La víctima, una mujer, se encontró en una posición que indicaba que había habido una agresión sexual. Sus ropas estaban esparcidas. Y entonces, a unos 200 metros de allí, los inspectores encontraron otro cuerpo. Mike, hemos encontrado otro cuerpo, otra mujer blanca.
Está en avanzado estado de descomposición. Le han subido la blusa igual que a las otras. ¿Por el cuello? Sí. Incluyendo a Jackie Bradley, ya eran 3 las mujeres halladas muertas. Parecía que las 3 víctimas habían sido asesinadas exactamente de la misma forma. He visto que está boca abajo. 40-46. Los asesinos aprenden con lo que hacen. Una vez se han librado del primer asesinato sin que ni siquiera le consideraran sospechoso, creen que tienen la oportunidad de seleccionar a otras víctimas y continuar con sus crímenes. Determinada a encontrar una nueva pista, la agente Hinman se reunió con los inspectores y Tom Davis, otro experto en perfiles, en la escena del doble crimen. Estaba aproximadamente a unos 5 kilómetros del primer caso. Aquí es donde encontramos el cuerpo de la segunda víctima. Cuando la vimos estaba de espaldas. La blusa la tenía por el cuello y los pantalones y la ropa interior estaban en el bosque, no lejos de aquí. Y al igual que con el primer cuerpo, cuando el sospechoso intentó con unas piedras que el cuerpo no emergiera, en este caso intentó ocultar el cuerpo con hierbas. Parece que, al igual que en el primer caso, el asesino ha hecho el esfuerzo mínimo para ocultar el cuerpo y así retrasar la identificación del mismo. Los investigadores sabían que estaban en el camino de identificar al asesino. Pero el terreno era más traicionero cerca del lugar del tercer asesinato. Ten cuidado, ahí hay un agujero. Uno de nuestros hombres metió el pie en ese agujero y se torció el tobillo. La tercera víctima estaba de espaldas. Una vez más, la blusa estaba subida a la altura del cuello. Los pantalones están en el bosque, no lejos de aquí. Hemos encontrado sus zapatos. Aquí hay señales de pelea. Y hay pruebas que indican que fue arrastrada. Ahí vemos las señales de cómo fue arrastrada hasta aquí, donde la dejó y la ocultó con unos arbustos. Todos presentimos que el asesino estaba aprendiendo de sus asesinatos. El hecho de que matara a 2 personas en el mismo lugar era muy significativo. Ese individuo estaba acelerando y era poco probable que parara, a no ser que alguien lo detuviera. En base a las 3 escenas del crimen, lo que hemos visto, la cercanía y otros aspectos comunes de las 3 escenas del crimen, creo que se trata de un asesino en serie. Según el informe del forense, creemos que las 2 últimas víctimas fueron asesinadas en la misma noche. Otro punto que confirma que se trata de un asesino en serie. Y el hecho de matar a 2 mujeres en el mismo lugar y la misma noche representa una escalada en el grado de violencia. El asesino había matado a 2 mujeres en una orgía de violencia sexual. Pero en su precipitado intento de ocultar a las víctimas, ¿dejó el asesino algo que podría llevar a los investigadores hasta su puerta? Un asesino en serie ha estrangulado a 3 mujeres en Port Salerno, Florida. Y con cada crimen se vuelve más atrevido. El hecho de que los crímenes se cometieran a tan poca distancia el uno del otro sugería que esa era su intención. Estaba buscando más mujeres para agredirlas y matarlas. El asesino estaba tan concentrado en sus crímenes que pasó por alto algo vital. Olvidó una pista reveladora. Localizamos un carné de conducir junto al cuerpo. La víctima era Kerry Ann Coggy, de 18 años, una adolescente cuya desaparición había sido denunciada a principios de semana. Fui a hablar con los padres de Kerry Ann. Me dijeron que había salido y tenía que volver a casa enseguida, pero que no la habían visto desde entonces. Les describí el cuerpo que habíamos encontrado y su madre se echó a llorar. Los padres les dijeron a los agentes que la amiga de Kerry Ann también había desaparecido. Averiguamos que Kerry Ann fue vista por última vez la misma noche que Crystal Wiggins fue vista por última vez. Los informes dentales confirmaron que Crystal Wiggins era la otra víctima del estrangulador de Salerno. Los investigadores hablaron con docenas de amigas y conocidos de las 2 chicas sobre esa última noche. ¿Notó algo raro? Por fin tenían un sospechoso. En el curso de la investigación, averiguamos que la última persona que fue vista con Kerry Ann era Eugene McWaters. También la última persona que fue vista con Crystal Wiggins era Eugene McWaters. Saltaron las alarmas ya que podía ser nuestro hombre.
Todos creíamos que los inspectores de la oficina del sheriff del condado de Martin iban por buen camino. Eugene McWaters era un buen sospechoso. Vivía a pocos metros de donde fue asesinada la primera víctima. No tenía coche, por lo que no hubiera podido llevarla a otro lugar. Era de la zona y seguía en ella cuando se cometieron los demás crímenes. Y tenía un historial de violencia sexual. Cuando los investigadores volvieron a interrogar a los amigos de Jackie Bradley, encontraron el mismo denominador común. Teníamos varios testigos que sostenían que Eugene McWaters era la última persona que había sido vista con Jackie Bradley. El hecho de que estuviera con ella no significaba que la hubiera matado. Decidimos ir a visitar al señor McWaters. Cuando abrió la puerta vimos que iba con muletas. Eso hizo saltar todas las alarmas. ¿Qué posibilidades había de que McWaters se torciera el tobillo en el mismo agujero de la escena del crimen en el que la agente Hinman estuvo a punto de tropezar? Los investigadores iban cercando al sospechoso, Eugene McWaters. Había sido visto con cada una de las víctimas en Port Salerno y tenía una lesión que podía situarlo en la escena del crimen. A McWaters le preguntamos cómo se había lesionado el tobillo. Dijo que había estado montando unos 4x4 con unos amigos. Los agentes le preguntaron quiénes eran los amigos, pero no pudo responder porque no era así como se había lesionado. Luego cambió la historia diciendo que le habían atropellado al comprar drogas. Cuando le preguntaron al médico que le había atendido, se vio que no era esa clase de lesión. Llevamos a Eugene McWaters a la oficina del sheriff del condado de Martin, donde le interrogamos. Casi todo lo que nos dijo eran mentiras o contradicciones, y cuando volvíamos a interrogarle cambiaba de historia. Nadie le creía. Teníamos muchas pruebas circunstanciales contra Eugene McWaters, pero en casos de esa magnitud, casos que implicaban la pena de muerte, queríamos algo más. Llamamos a Tom Buckland, ayudante del fiscal del estado, para estar seguros de que si conseguíamos que confesara, dicha confesión se había conseguido legalmente y sería admitida por el juez. Pero McWaters no hablaba. A la policía se le ocurrió otro plan. Prepararon un despacho con fotos y pruebas de las escenas del crimen. La estrategia era convencer a McWaters de que los investigadores ya sabían que había cometido los asesinatos. Por eso eligieron esas fotos para inducirle a confesar. Mike, ¿le dijiste algo a la prensa con relación a las piedras sobre el cuerpo de la víctima? No, eso es algo que no dijimos. El hecho de que él no sepa lo que vosotros sabéis le dará la idea de que en realidad sabéis mucho más. Será un elemento a vuestro favor en el interrogatorio. Ya que las piedras de la primera escena del crimen no se habían hecho públicas, el hecho de mostrar dichas fotos le llamaría la atención al asesino. Reconocerá las fotos y las asociará con sus víctimas, y eso aumentará la apuesta e incrementará la presión, que es lo que queremos. El inspector Daugherty iba a interrogar a McWaters, pero antes le hizo esperar en el despacho lleno de fotos. Son fotos elegidas al azar, pero el asesino las reconocerá y encontrará un significado personal en todas y cada una de ellas. Siéntese. No, gracias. He dicho que se siente. Quiero seguir de pie. Estoy de acuerdo, el asesino sabrá que él desnudó a las víctimas y dónde dejó su ropa. Y eso es algo que solo él sabe. Cuando se dé cuenta de que lo sabemos todo, pensará, saben que yo lo hice, saben que soy yo. Entonces, se concentrará en las fotos del despacho. Solo en el despacho, Eugene McWaters quedó como hipnotizado por las fotos. La estrategia dio resultado. Al creer que los investigadores lo sabían todo sobre los asesinatos, empezó a hablar. ¿Qué ocurrió después? La tiré al agua. ¿La tiró al agua? Supongo que cuando me excité perdí la cabeza. ¿Y dónde ocurrió? En el sendero. ¿En el sendero? ¿En el sendero principal? ¿La mató allí después de agredirla sexualmente? Eso creo, sí. ¿Sí? He dicho que eso creo, sí.
Confesó haber matado a las 3 mujeres y fue condenado a muerte. Nada podrá aliviar el dolor ni reemplazar la trágica pérdida de Jackie, Carrie Ann y Crystal. Gracias a la perseverancia del equipo de investigadores de la oficina del sheriff del condado de Martin, sus seres queridos saben que Eugene McWatters ha pagado por sus crímenes y que para él ya no habrá más víctimas.